Muy buenos días, yo soy la doctora Celina Ciardi, coordinadora de la unidad de stroke de la Clínica La Sagrada Familia, y en esta charla hablaremos sobre la toma de decisiones sobre la trombectomía mecánica en el ataque cerebrovascular isquémico agudo. Hay algunos conceptos que hay que tener en cuenta cuando hablamos de la trombectomía mecánica, y este es que es un tratamiento que tiene alto impacto y es tiempo dependiente. El objetivo fundamental del ACV isquémico agudo es la restauración de la perfusión cerebral. Las intervenciones terapéuticas, por lo tanto, van dirigidas a la denominada penumbra cerebral, que es una zona potencialmente salvable, en la cual las neuronas están funcionalmente inactivas, pero todavía son viables. La penumbra es una zona tiempo dependiente, por eso el concepto fundamental de que el tiempo es cerebro. Y esto se ve reflejado en el tratamiento tanto con el RTPA endovenoso como el tratamiento endovascular en el número necesario a tratar. Cuanto más tiempo pasa, el número necesario a tratar aumenta tanto para el tratamiento endovenoso como para el tratamiento endovascular. ¿Cuál es el impacto del tratamiento en la trombectomía mecánica? Lo podemos medir con el número necesario a tratar. Este cuadro muestra el efecto de diversos tratamientos expresados en el número necesario a tratar. Teniendo en cuenta esto, la trombectomía mecánica es equiparable a la implementación de antibióticos en una sepsis severa o en un shock séptico. Y por otro lado, cuando lo comparamos con una intervención coronaria, el número necesario a tratar de las intervenciones coronarias son 10 veces mayores a las de la trombectomía mecánica. Nadie dudaría tratar un infarto del corazón o un shock séptico, teniendo en cuenta que tienen alta morbimortalidad. De hecho, son tratamientos que se aplican con celeridad y esto no sucede lo mismo para el stroke. Cuando vemos la historia natural del ACV, vemos que esta patología tiene alta morbimortalidad y sabemos que el ACV isquémico es la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Por lo tanto, también tiene un impacto a nivel socioeconómico. En cuanto a la historia del tratamiento del stroke isquémico, en el año 95 comenzó el tratamiento con los estudios del NINS, que avaló la terapéutica con el RTPA endovenoso hasta las 3 horas de evolución. En el 98 salió el estudio ECAS-3, que extendió esta ventana terapéutica hasta las 4 horas y media. En el 2013 salieron estudios para trombectomía mecánica, pero todos fueron negativos. En el 2015, gracias al estudio Mr. Klim y seguido del estudio Escape, Extend, Swift Prime, Rebascat y Trace, avalaron la terapéutica de la trombectomía mecánica para los stroke hasta las 6 horas de evolución con oclusión de gran vaso cerebral. En el 2017 se extendió la ventana terapéutica del stroke hasta las 24 horas de evolución y con el estudio Diffuse confirmaron estos estudios hasta las 16 horas de evolución. Con este cuadrito es un diagrama de flujo terapéutico, entonces cuando inician los síntomas, hasta las 4 horas y media se puede implementar el TPA endovenoso. Si hay oclusión de gran vaso cerebral, TPA endovenoso más terapia endovascular. Si el paciente tiene alguna contraindicación para el TPA intravenoso, se puede optar por la terapia endovascular. De las 4 horas y media hasta las 6 horas se puede optar por la terapia endovascular o eventualmente el RTPA intraarterial. Y hasta las 24 horas, la trombectomía mecánica, avalado por los estudios Down y Diffuse, con criterios clínicos y de neuroimágenes específicos. Existen guías y consensos sobre el criterio de selección de pacientes para la trombectomía mecánica. En cuanto a la ventana temprana, que es menos de 6 horas de evolución, los criterios de selección son edad mayor de 18 años, una escala de ranking modificado menor o igual a 1, inicio de los síntomas hasta la punción inguinal con menos de 6 horas de evolución, el NIH mayor a 6, que tenga una oclusión de territorio anterior y el ASPEC mayor a 6. Y en cuanto a las ventanas extendidas, hasta las 24 horas el estudio Down, que básicamente es un criterio de selección clínico radiológico, y
Los criterios de selección del estudio Diffuse hasta las 16 horas son básicamente criterios de selección imagenológicos. ¿Qué pasó entonces desde el 2013 al 2015 con los estudios para la trombectomía? Hubo una selección estrictamente criteriosa de los pacientes para que se positivicen estos estudios. Esto lo podemos ver en la ventana temprana, que menos del 10% de los pacientes cumplen estos criterios de selección. Y para la ventana extendida, menos del 3% de los pacientes. Que un paciente tenga estos criterios es como encontrar una aguja en un pajar, es muy complicado. Entonces, ¿cómo seleccionamos a los pacientes para el tratamiento? Vuelvo a repetir que el tratamiento de la trombectomía mecánica tiene alto impacto y es tiempo dependiente. Si analizamos el estudio de Hermes, podemos ver que la trombectomía mecánica es segura y eficaz, teniendo las mismas tasas de mortalidad y hemorragia intracraneal, tanto en el grupo control como en el grupo de la intervención. Por lo tanto, vamos a analizar un poquito cada criterio de selección. La escala de ranking modificada es una escala de discapacidad que va del 0 al 6. 0 es independientemente funcional, 6 es mortalidad. Es uno de los criterios de exclusión más frecuente. Hay que tener en cuenta que es una escala no lineal. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasaría con este paciente? ¿No lo tratamos? Yo lo que querría dejar como mensaje es que personalicemos los criterios de selección. En cuanto al NIH menor de 6, con oclusión de gran vaso cerebral, se ve que el 20 al 40% de los pacientes con oclusión de gran vaso cerebral y menos de 6 horas de evolución evolucionan desfavorablemente o empeorando sus déficits. Primero y principal también hay que tener en cuenta si el déficit es discapacitante o no. Y lógicamente, como vuelvo a repetir, personalicemos la sintomatología de cada paciente. No existe un trabajo randomizado, pero sí existen estudios que muestran la seguridad y la eficacia de la trombectomía mecánica en estos pacientes, como criterios también de inclusión en las guías americanas, los incluyen con una evidencia 2B. En cuanto al ASPEC, la escala de ASPEC es una escala que también difiere de observador en observador y no siempre se correlaciona con el infarto del volumen. Podemos ver en estos dos casos la diferencia. El paciente de la izquierda es un paciente con 7 horas de evolución, con un NIH de 24, con un ASPEC por difusión de 4 y un volumen de core isquémico de 24, es un volumen de core isquémico pequeño. Y el paciente de la derecha es un paciente con 1 hora de evolución, con NIH de 19, un ASPEC 0 y un volumen de difusión de 157. También se ha evidenciado que más del 85% de los pacientes que ingresan con oclusión de gran vaso cerebral y menos de 6 horas de evolución presentan un ASPEC mayor o igual a 6, por lo que deberíamos ser o no deberíamos ser tan estrictos con los estudios radiológicos en las ventanas terapéuticas tempranas. El estudio de Hermes también evidenció que en todos los valores de la escala ASPEC los pacientes se benefician del tratamiento. Este es un caso de una paciente femenina de 45 años de edad, hipertensa tabaquista, que ingresa fuera de ventana terapéutica para TPA endovenoso con un NIH de 24. Se le hicieron imágenes, tenía un ASPEC de 3 con un volumen de 137 mililitros. En la angio se puede ver una oclusión de la carótida izquierda y esta paciente con cualquier criterio quedaría excluida del tratamiento. Nosotros decidimos tratarla, hicimos trombectomía mecánica, se reperfundió exitosamente, le hicimos estudios para buscar el mecanismo del stroke y se evidenció un trombo intracavitario. Esta es la resonancia control. Y la paciente evolucionó, gracias a Dios, favorablemente y se externó
al día 7 con un NIH de 5, a expensas de una afasia de expresión, una disartria moderada, una asimetría facial y una paresia brachiocrural derecha sutil que no puntuaba en el NIH, con un ranking de 2. Esto es muy importante a tener en cuenta porque si no lo hubiésemos tratado, hay que tener en cuenta qué ranking hubiese tenido esta paciente. Es una paciente de 45 años, con toda una vida por delante, y hay que considerar la discapacidad que esta persona hubiese podido tener. En síntesis, para resumir, en los pacientes con oclusión de gran vaso cerebral con menos de 6 horas de evolución en todas las variables que analizó el estudio de Hermes, los pacientes se beneficiaron del tratamiento. Por lo tanto, tenemos que entender que en la ventana temprana, la mayoría de los pacientes se benefician del tratamiento. Por lo tanto, el tiempo es cerebro y las decisiones deben ser rápidas. En las ventanas tardías, el beneficio es menor, por lo que hay que probar que existe un mismatch clínico radiológico, por lo tanto acá sí juegan un papel más importante las imágenes multimodales en la selección de pacientes. Son dos paradigmas diferentes de tratamientos de selección. Muchísimas gracias.